El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Buenas noches tengan todos ustedes, los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este Canal 16. También pueden escucharlo y verlo por Canal 112 de Cali y Canal 12 de Protelco, Legón, Televisión Comunicaciones. Acá estamos en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, Dios Todopoderoso. La palabra de Dios continúa en este nuevo año y queremos ante todo desearles a los oyentes de este programa un feliz año y que este nuevo año sean verdaderamente creyentes, ¿sí? Adoradores de la palabra de Dios. Dice el Señor que es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y vemos hoy cómo ya estamos prácticamente a 5 o 6 días ya de enero y el tiempo corre y el tiempo es del Señor, o sea que el tiempo está cerca. Él es el tiempo, ¿sí? Él es la verdad y en ese nombre que es sobre todo nombre estamos aquí con nuestro hermano para traer siempre un mensaje de la palabra de Dios. Nosotros estamos guiados por el Santo Espíritu de Dios cuando nos hemos arrepentido, cuando estamos nosotros siguiendo sus mandamientos, sus estatutos. El Dios omnipotente es el que nos va colocando en estos lugares para que la palabra de Dios corra continuamente. Es el propósito del Señor, que en los posteros tiempos se oirá en todo el mundo, así como las olas cubren el mar, así será la palabra de Dios. Ella va llegando a los hogares y en cada tiempo el Señor es el que va agregando a su iglesia. Por eso nosotros, en ese nombre que es sobre todo nombre, venimos a este lugar sabiendo que el Señor es el que agrega a la iglesia, es el que convierte, es el que nos anima, es el que nos fortalece, el que nos guía en todo momento y en todo lugar. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor en el libro de Santiago, Santiago 4, ¿sí? No sin antes darle oración al Todopoderoso, que nos colocamos delante del Padre de la Gloria, Dios Santo, delante de ti colocamos estos medios y que tu palabra sea la que corra con poder, Señor, porque tú eres el que agrega, Señor, a tu iglesia. Danos, Señor, ese espíritu de discernimiento para, en tu santo nombre, estar nosotros aquí en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Padre, y en ese nombre, que es sobre todo nombre, leemos las Sagradas Escrituras. Cristo Jesús, de la fuente, Señor. Santiago 4 dice la palabra del Señor. La amistad con el mundo. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo,
y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, es una porción que nos coloca el Señor en estos momentos, donde nos habla la amistad del mundo en Santiago 4. Dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Sí? Y es lo que continuamente nosotros vemos a través de los medios. Todas las naciones están siempre en continua pleito, en continua pelea para conseguir y obtener un poder, el poder que les permita dominar, afligir, aplastar. Esa es la misión que tienen los pueblos sin Cristo, sin Dios y sin ley. Así son los gobernantes, porque dice la misma palabra de Dios en 29:18 de los Proverbios, que el pueblo sin profecía se desemboca. Y hoy vemos nosotros, en todas partes del mundo hay conflictos, peleas, riñas, hay disensiones, y así también están en los hogares. Dios nos muestra a través de su palabra de dónde provienen. Provienen es de una mente totalmente dura, ¿sí? Una mente totalmente soberbia, llena de rabia, llena de contienda, llena de envidia, ¿sí? Es la pregunta que se está haciendo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Cuando Dios siempre nos muestra es que debemos nosotros manifestar es al amor con el prójimo, pero eso no se ve, porque siempre hay rabias, contiendas, peleas, ¿sí? Y de allí proviene de una transformación que debe de haber en el espíritu de la mente, que es lo que el Señor quiere para que cesen las guerras y las batallas y los pleitos, sobre todo en los hogares, donde comienza a formarse allí un pueblo, y a través de ese pueblo se va formando la ciudad, una nación. ¿Y a dónde vienen las guerras? De allí, donde no tener una transformación en el espíritu de la mente en los hogares, de no haber un arrepentimiento verdadero en los hogares. Y ahí conlleva todos estos conflictos más adelante, cuando la palabra de Dios no ha sido sembrada como Él quiere. Y Él, desde Génesis 1:11, esa semilla fue sembrada en la tierra, y la tierra somos cada uno de nosotros. Y a esa semilla, cuando se siembra, así como se siembra un árbol, hay que estarle echando ¿qué? Hay que estarle echando agua, hay que estarla cuidando para que nazca un buen árbol, y ese árbol de buenos frutos. Y es lo que el Señor quiere. Cuando nosotros llevamos la palabra, es sembrando la semilla en los corazones del hombre para que cese toda guerra y todo conflicto, toda pelea, todo odio, toda rabia, toda envidia, que es lo que más impera en los hogares hoy en día. Hay mucha corrupción en los gobiernos porque desde la niñez no aprendieron a tener el temor al Dios del cielo. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, ¿sí es? Son pasiones, ¿sí? No son deseos de amor, sino son pasiones. Es como el mundo real siempre habla de el amor, pero no habla del amor verdadero que es en Cristo Jesús. La gente se enamora y piensa y desea, pero son por las pasiones que se desembocan, las pasiones. No hay un amor, no el amor que dice Juan 3:16, donde el Señor nos muestra qué es el verdadero amor. El Padre de la Gloria dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree tenga vida eterna, dice ahí el Señor en Juan 3:16. Entonces ese sí es el amor verdadero, y ese es amor verdadero que quiere el Señor que cada uno de nosotros lo llevemos en nuestro corazón, lo impregnamos allí en los hogares, en nuestras familias, porque ahí es donde se comienza, para que no haya más adelante
guerras y conflictos y peleas. Dice, codiciad si no tenéis, matáis y ardéis de envidia. El pueblo hoy en día, uno lo ve en estos tiempos que van pasando, hay envidia por el que tiene un mejor carro, o un mejor vestido, o un mejor reloj, ¿sí? Hay gente envidiosa, Dios no quiere eso. Cuando uno conoce verdaderamente del Señor, ya no le para bolas, ¿sí? No se centra en cosas materiales. Ya la palabra de Dios es la que debe estar centrada acá, en el espíritu de la mente, por la que nos va orientando, nos va guiando para evitar cualquier clase de odio, de envidia, de codicia, ¿sí? Dice allí la palabra de Dios, alcanzad, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y si pedís, pedís mal, dice el siguiente versículo del 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal. La gente pide son cosas materiales, piden tener dinero, pero para continuar en la juerga, para continuar en los delitos, o para continuar haciendo trampa, o cometiendo hechos de corrupción, ¿sí? Entonces la gente no sabe qué pedir. Salomón nos da un ejemplo grandioso cuando el Todopoderoso le dice, ¿qué queréis? Y él pide sabiduría, sabiduría para gobernar un pueblo tan grande, ¿sí? Sabiduría. Es lo que debemos nosotros en este nuevo año que se inicia, pedir sabiduría, pero sabiduría ¿qué? Celestial, porque hay una sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es la en donde nosotros estábamos también allí atollados, ¿sí? Porque también viene de parte de Dios, pero el hombre todo lo tergiversa y lo cambia. Todo lo que se obtiene en la escuela, en la universidad, muchas veces vemos que no ha servido, donde grandes científicos, grandes sabios, se creen sabios y resulta que tienen que ir siempre a la verdad, ¿sí? Hace mucho tiempo fueron a la ovejita esa, Dolly, ¿cómo es que se llama? Dolly. Quisieron hacer ¿qué? Un clon, ¿ya? Y determinaron que tenían que ir a la fuente, a lo que Dios nos ha dado siempre. Tenían que ir allá al ovario para determinar verdaderamente si debía de nacer otra ovejita igual, ¿sí? Y el hombre quiere siempre meter la mano con la sabiduría terrenal, animal y diabólica, pero ahí tropieza. Siempre hemos tropezado, porque nosotros también estábamos allí. Siempre queremos saber más que Dios, ¿sí? El mismo Job también nos muestra en su palabra, en el libro de Job, ¿sí? Donde el Señor lo cuestiona y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba tomándole medidas a la tierra? Ahí nos muestra que la tierra era redonda. Cuando estaba Colón por allá navegando y dándonos una información, ya el Señor le había escrito a través de sus hijos, de sus profetas, miles de años ya sabíamos cómo era, pero solamente a través de la palabra de Dios podemos nosotros entender y comprender lo que es la sabiduría espiritual, que es lo que quiere el Señor que tú comiences a obtener en este nuevo comienzo de año, que te arrepientas, que escuches atentamente la palabra del Señor, porque ella es viva y eficaz. Él quiere es que comiences a dejar ese viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos que teníamos nosotros en nuestro corazón, porque no teníamos el conocimiento verdadero de la palabra del Señor y estábamos nosotros en una rebeldía continua. Estar en rebeldía es estar en pecado, estar en contra de los principios que Dios nos manda en su palabra. Él quiere es que seas transformado y que comiences este nuevo año para que comiences a recibir las grandes bendiciones que Él tiene para todos los que le aman en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Hay que darle gracias al Señor porque
El único que nos puede el Señor es liberar de todo cautiverio, de toda esclavitud, de toda cosa que opuesta, adversa al Señor, es el poder de Dios. Y solamente viene a través de no contender con el Señor, sino oíd atentamente la palabra del Señor, porque nosotros somos solamente, dice el Señor, mensajeros de su palabra. El que da el crecimiento es el Señor. Nosotros solamente tenemos que, dice Eclesiastés, echar el pan sobre las aguas. El pan es Cristo, la palabra de Dios, el Espíritu, el Verbo, la simiente hecha fuerte en nosotros. Nosotros éramos débiles, estábamos en un plano horizontal, caídos, pero Cristo nos levantó, nos fortalece con el poder de sus fuerzas. Por eso tenemos que nosotros tener ese ánimo, esa fortaleza de no desmayar en lo espiritual, porque la palabra de Dios dice que la corriente de este mundo tiene un poder y tiene fuerza, y el enemigo quiere es que no glorifiques, ni que hables, ni que leas atentamente lo que dice el Señor, que es la palabra de Dios, que tiene que ser sembrada en tu corazón para poder nosotros ser guiados y estar en ese camino, en esa verdad y en esa vida que es Cristo, porque Cristo vino a darnos vida, vida en abundancia, porque estábamos alejados del Señor y estábamos nosotros siendo enemigos del Señor, pero Cristo nos acercó al Padre. Hay que darle gracias, no por obras, sino por gracia. Señor, por favor, nos levantó del pecado y de la muerte, y hemos pasado a esa parte espiritual donde podemos deleitarnos en el Señor y gozarnos en el Señor, porque la palabra de Dios no es de nosotros. Nosotros solamente el Señor nos ha preparado como vasijas de honra, limpiados porque éramos los más viles, dice el Señor, y el Señor nos limpió de esa parte donde nosotros estábamos en enemistad con Dios y teníamos un pensamiento de muerte y obras de muerte. Estábamos nosotros lejos del Señor, pero Cristo nos acercó al Padre, y hay que darle muchas gracias al Señor, porque la palabra es la que nos despierta, es la luz para levantarnos del polvo de la tierra y poner la mira en las cosas de arriba, porque estas cosas temporales pasan, el mundo y sus deseos pasan. Toda esta parte del diciembre quedó atrás, ahora queda, dice el Señor, muchos problemas, dificultades, oprobios, angustias, tristezas, por no estar atentos verdaderamente a esa parte espiritual. Entonces la alegría que teníamos, que era pasajera, se convierte, dice el Señor, en problemas, dificultades, enredados, en tristezas, porque nosotros no teníamos la sabiduría del Señor. Dice que Salomón pidió sabiduría para poder tener luz en medio de un pueblo donde era arrastrado por los deleites de este mundo, como fue arrastrado al perder esa parte espiritual. Este hombre que tenía mucha fuerza, que en la Biblia, que Sansón fue llevado a todas estas partes, se dejó llevar por los deleites naturales, del engaño, de los deseos engañosos, y perdió su fuerza, perdió su parte espiritual. Por estar engañado, llevó la parte de la destrucción y la muerte, pero él tenía la unción del Señor, como Saúl también, con la unción del Señor, pero entró en desobediencia y fue apartado porque perdió esa parte que Dios nos regala a todos por cosas vanas, pasajeras, temporales, y nos llevan a la desgracia, a la tristeza y alejarnos del Señor. Gracias porque el Señor nos habla hoy que tenemos que seguir ya batallando como Moisés, que alzaba las manos y Amalek no podía prevalecer. Nosotros no podemos desmayar ni desanimarnos en lo espiritual, porque es una lucha en contra y a los opuestos, a las adversidades, donde el príncipe de este mundo trata de sacarnos de esa parte fuerte que es la parte espiritual, para que no adoremos ni glorifiquemos al Señor y nos apartemos de Él. Por eso tenemos que nosotros tener esa parte
del Señor, que es la palabra de Dios, que es la que nos fortalece, y ir a la palabra de Dios, porque el mundo está en deseo. Nos acaba de hablar en Santiago 4, deseos engañosos, el cual nosotros es una contienda entre lo espiritual y lo carnal, y si no estamos verdaderamente fortalecidos en esa roca, vamos a tener vientos y tempestades y nos van a traer muchas desgracias, muchas cosas que nos van a entristecer por no estar fortalecidos en la roca que es Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que estar en esa parte espiritual para nosotros levantarnos del pecado y nosotros luchar con esa parte que el Señor nos da, que es el templo de cada uno de nosotros, de su Santo Espíritu. Dice la palabra en Nehemías 8:5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, como estamos abriéndolos nosotros, el libro de la ley. La palabra del Señor no es nuestra palabra, es la palabra del Señor, que un hombre que le servía al Señor, como este sacerdote Nehemías, abrió la palabra del Señor a los ojos del pueblo. No es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Dice, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Estar atentos a lo que el Señor nos dice, a lo que el Señor nos habla, a lo que el Señor nos va dirigiendo, al anuncio, a la palabra del Señor, para que nosotros se quede guardada en nuestro corazón atentamente. Pongamos nosotros toda la atención y vamos a tener bendiciones, porque estamos obedeciendo al Señor, que es la palabra de Dios. Y nosotros somos servidores no más del Señor, porque el crecimiento lo da el Señor. Nosotros solamente somos colaboradores del Señor, embajadores del Señor en este lugar, en esta tierra donde hay tanta oposición. Tenemos que ser como Esdras y Nehemías, sacerdotes del Señor. O sea, el sacerdote es el que tiene la palabra del Señor, y todos en la casa debemos de tener la palabra del Señor para fortalecernos en el poder de su fuerza y su Santo Espíritu, porque dice que no contenderá la carne con el Espíritu, y por lo tanto el hombre es débil. Y si nosotros no tenemos esta parte espiritual, que es la palabra de Dios, que es vida, porque la palabra de Dios es vida, la palabra que nos está diciendo el Señor nos fortalece, nos vivifica, y nuestra parte espiritual, que es la parte de Dios, porque somos templo de ese Espíritu Santo de Dios, el cual no es de vosotros, sino de Dios, se va a vivificar, y por lo tanto va a vivir en vida, no en muerte, ni en pecado, ni en transgresión. Dice la palabra de Dios. Y el 6, bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Alabar al Señor juntamente con el pueblo, y que así sea. Amén, es así sea, así sea. Por eso cuando se habla la palabra de Dios, se abre la palabra del Señor, es Cristo que está por encima de todos nosotros, es el Señor, la semilla, la simiente de Cristo, y estar atentos a lo que nos dice el Señor. 8:10, luego le dijo, y come grosuras, y bebé vino dulce, porque la palabra es la roca de Oré que está brotando, ya, es el agua de vida. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y todo mi ser, dice el himno. Entonces nos vamos refrescando, nos va dando reposo, paz, vamos dejando la angustia, la desesperación. Hay gozo del Señor, hay fortaleza, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra a nuestra parte interior, a nuestros pensamientos, que es la parte espiritual que tenemos todos nosotros. Por eso tenemos que estar atentamente, oídos despiertos a la palabra del Señor, para que nos despertemos y salgamos de ese estado horizontal, porque dice el Señor, levántate, porque es tu obligación, es una obligación para nosotros alabar, adorar a nuestro Creador, no estar solamente en las cosas hechas. Las cosas hechas ya no van a permanecer, pero lo espiritual va a permanecer para siempre, porque es la parte que nos va a demandar Dios y requerir, que es su Santo Espíritu dejado por Cristo a todos nosotros. Un día nos vamos a presentar delante del Señor, y si no tenés el vestido de gala que nos lo dejó Cristo, que es la parte espiritual que hoy nos está diciendo a través de la enseñanza, de la palabra que nos está hablando el Señor, dice, y envía porciones a los que no tienen nada preparado, porque el pueblo es débil, el pueblo no tiene nada preparado, no piensa sino en las cosas
del mundo, en las cosas de la carne, no tiene una parte espiritual, y por lo tanto es nuestra obligación nosotros llevar preparado algo que llegue al corazón de las personas, porque es Dios que da esa parte espiritual, ese conocimiento, esa sabiduría, esa inteligencia para que nos despertemos y poderlo alabar y buscarlo, más que todas estas cosas temporales del pecado y todas estas cosas débiles. El fuerte es Cristo, porque Cristo vino en debilidad para darnos con su Santo Espíritu, a través de su muerte nos dejó esa parte espiritual para que nosotros un día vamos a estar delante de Él y vamos a resucitar con Él. Dice, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Si nosotros no tenemos ese gozo del Señor, esa parte espiritual, pues vamos a estar tristes, ¿ya? Todo nos va a entristecer, como estaba diciendo, las cosas del mundo, el mundo sus deseos pasa, se fueron los mariachis, se fue el diciembre, se fue la alegría, se fue la luz que tenían en las casas, ya no resplandece, ya no están iluminados, porque las casas y los templos somos cada uno de nosotros, somos ese templo de ese Dios viviente, y nosotros tenemos que estar iluminados con la luz de Cristo Jesús, tener el gozo del Señor, que nos está hablando el Señor, que es el Espíritu Santo de Dios, para estar fortalecidos y no estar tristes, angustiados, melancólicos, abatidos, desesperados. Todas estas cosas del mundo que son rastreras y son bajas, nos roban el alma, porque el enemigo tiene una función. Vino a este lugar a matar, hurtar y destruir. ¿Qué te hurta? Tu alma, tu espíritu, ¿ya? Tu espíritu se lo roba y quedas débil. Entonces él puede hacer lo que quiera y te esclaviza. Te llena de deseos engañosos, como está hablando Santiago 4, un poco de deseos engañosos de la carne, que son pasajeros, y nosotros vamos creciendo, dice el Señor, en la parte carnal. Joven fui envejecido, y al final de la jornada no tenemos contentamiento, abatidos, enfermos, porque la factura de cobro es grande, porque el mundo te cobra todos los deleites que tuviste y te roba las fuerzas, ya las canas. Comienza a florecer el almendro en tu casa, que es la cabeza, y entonces pierdes la fuerza, te vas debilitando, porque el mundo no te fortalece es el Señor. Está diciendo el Señor aquí, ya que al oír la palabra de Dios y a tener la palabra de Dios, que el sacerdote le estaba dando esas grosuras, ese alimento, esa vivificación a los hombres, al pueblo, se va levantando y se va llenando de gozo, de alegría, porque el vino espiritual es la alegría, el gozo que nos da la parte espiritual, y el Señor que quita todo lamento, toda desesperación, toda cosa negativa, va huyendo de nuestras vidas y vamos teniendo esa parte espiritual en nosotros que tiene que crecer, porque a eso vino Cristo, a darnos el entendimiento, el conocimiento, la palabra del Señor. Tenemos que desear a Cristo, que es la semilla, la simiente sembrada en cada corazón, que es lo que nos está diciendo el Señor hoy, que nosotros somos colaboradores de Dios, que nosotros solamente traemos el agua para regar los árboles, para que crezcan, para que fructíferen, para que no sean eunucos, para que tengan agua viva y puedan reverdecer, puedan tener gozo. A través de la palabra nos llega el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra de Dios, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si nosotros no tenemos esa parte espiritual, pues no vamos a tener esa fuerza, porque el Señor nos está hablando de esa fuerza, de ese poder, de esa energía, que la energía viene del Señor, y la energía no nos la podemos dejar robar por el enemigo, porque el enemigo se fortalece del polvo de la tierra. La energía nos la quita el enemigo, poniéndonos un poco de deseos engañosos que van a debilitarnos, y al final de la jornada, a los 60, 70 años, ya a los 80 años, donde estamos en esas alturas de los 70, 80 años, allá en ese piso alto, ya empezamos nosotros a estar desbalanceados, no tenemos nosotros balanceo, ya vamos a movernos para toda parte, porque no está el equilibrio, no está la alineación, porque tenemos que estar centrados en Cristo. Dice el Señor, es el centro de nuestras vidas. Nuestra cabeza debe estar llena de ese pensamiento de Dios, para nosotros no dejar que el enemigo divida nuestra alma,
ya viene Cupido y divide nuestra alma y empezamos a tener un poco de cosas en nuestra mente que son ídolos y nos roban esa energía, nos roban esa fuerza y nos vamos a debilitar por no tener el gozo del Señor. Nos está diciendo hoy, a través de la palabra de Dios, nos llega el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Ya, nosotros vamos a ser fuertes, dice el Señor, el débil diga fuerte soy. ¿Y cuál es el fuerte? Pues el Señor y el poder de su fuerza. Efesios 6:10 dice, fortaleceos en el Señor, la palabra, Cristo, y el poder de su fuerza. Es la fuerza que nos da el Espíritu Santo, la supereminente poder de su fuerza, que nos opera y nos da mucho más, Efesios 3:20, de lo que pedimos y pensamos, porque nuestro corazón ha sido lavado con la sangre preciosa del Cordero y nuestros pensamientos deben de ser limpios. Nuestra conciencia debe salir de ese estado inconsciente de muerte debido a que estamos llenos de ídolos y dividen nuestro corazón y debilitan nuestras fuerzas, porque la palabra de Dios dice que nos van saliendo a lo último las canas y no vamos a tener contentamiento. Por eso nos está diciendo el Evangelio en el libro de Esdras y en Nehemías hoy, en los sacerdotes del Señor, que vengamos a la palabra del Señor, donde vamos a estar más por encima de todas estas cosas terrenales, pasajeras, rastreras, que se acaban con el tiempo y con el uso. Vamos a tener el gozo del Señor, que es el vestido de gala que nos va a pedir el Señor el día que nos vamos a presentar de Él. Tenés que tener el chip de Dios para que no nos diga la palabra de Dios, porque vamos a ser juzgados es por la palabra de Dios, que es Cristo. Nos diga en Mateo 7, no os conozco, hacedores de maldad. Que nos diga el Señor eso, porque no fuimos capaces nosotros de fortalecernos en el Señor, en la parte espiritual, y nada tenemos ante la presencia del Señor. Hemos perdido esa parte espiritual porque el enemigo se la roba. Y el enemigo no quiere que subas con la parte espiritual, porque el Señor dice que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Entonces el Señor nos está hablando hoy de la purificación, de la santificación, de la limpieza que debemos de tener a través de la palabra del Señor. Vamos a tener el gozo del Señor, que es el Espíritu Santo de Dios, pero viene a través de oír atentamente la palabra del Señor. No es nuestra palabra, es la palabra del Señor que nos está diciendo hoy en Nehemías 8:5. Al abrir las Sagradas Escrituras, el pueblo estuvo atento, pero nosotros, cualquier cosa nos perturba, cualquier cosita que se nos acerca nos perturba, porque nos engaña el enemigo. Ya cualquier silbido de culebra nos aparta y nos pone en lo rastrero, en lo bajo, en las cosas del mundo, para que nosotros nunca vamos a alzar los ojos a los montes, donde vienen todas las bendiciones de Dios, porque Cristo vino a traernos todas las bendiciones del Padre Dios, para darnos esas promesas tan grandiosas que nos está diciendo el Señor, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es el gozo que nos da fuerzas, ánimo, para nosotros poder ser más que vencedores en este mundo, porque vamos a ser probados, porque aquí está el opositor, aquí está el adversario, y nosotros no podemos tomar esta tierra en posesión si no tenemos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, dice el Señor, nos está hablando ahí en el 4:4, nos dice el Señor, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Una pregunta que muchas veces nos hicimos todos, pero si estamos en este mundo, pero una cosa es estar aquí de paso en el mundo y otra cosa es estar en amistad, en estar nosotros disfrutando continuamente más que adorar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador. Nosotros, el Señor nos pone un freno, todo nos da todas las cosas para que la disfrutemos, pero sanamente. Pero nosotros, estando sin Cristo, sin Dios y sin ley, nos desbocamos y todo lo adulteramos, ¿sí? Comenzando con el adulterio en los hogares, ¿sí? Con la fornicación en los hogares, nuestros hijos, que sin conocimiento del Dios verdadero
nosotros a todo lo malo le llamábamos bueno y a lo bueno malo, dice Isaías 5:20. Pero Dios viene y nos coloca ese cambio, nos cambia ese chip de ese viejo hombre y comienza a hablarnos y a decirnos que aunque estemos en este mundo, nosotros ya no nos deleitamos, ¿sí?, del pecado. Ya nosotros somos celosos porque tenemos un Dios vivo. Dice Salmo 11:4 que Dios nos observa, que Dios nos ve. En Salmo 14:2 también, en el 33, 13 y 18 nos está diciendo el Señor que Él nos está mirando, que Él nos está viendo, que sus párpados nos observan. ¿Qué estás haciendo allá? Dios quiere es que la palabra que Él coloca allí en el espíritu de nuestra mente, la llevemos con el poder de Dios, que Él es el que agrega a su iglesia, Él es el que añade. La palabra no es de nosotros, toda la palabra es espiritual y el Todopoderoso es el que agrega a su iglesia en cada tiempo, en cada momento. El tiempo es de Él. Dice el 4:7 de Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Ahí es una promesa. Si nosotros nos sometemos al poder de Dios, si creemos en su palabra, en su evangelio, que es poder de Dios para todo aquel que cree, para el judío primeramente y después al griego, porque a ellos, al judío llegó ¿qué? La palabra y ellos la rechazaron, ¿sí? Y después al griego, pueblo gentil en el cual estábamos nosotros, y nosotros creímos por fe. Y hoy estamos aquí llevando ese mensaje, que si nos sometemos al poder de Dios, huye el enemigo, ¿sí? Es el adversario. Diablo quiere decir que el que acusa. Satanás quiere decir el adversario, el que está en contra de los principios, porque él era un querubín, ¿sí?, hermoso, y fue echado de allá. Era un querubín protector, donde protegía de toda clase de dioses que hay allá en las tinieblas. Hay dioses allá en los cielos, y él era un querubín protector, pero se llenó ¿de qué? De rebeldía, y quiso ser más que Dios, dice Ezequiel 28 y el mismo Isaías 14, donde nos muestra a Dios todos esos pasajes de quién es nuestro adversario, quién es el acusador. Y aquí dice el Señor que someternos al Señor, y el diablo ¿qué? Huye. ¿Por qué? Porque viene la luz. Nosotros estábamos en tinieblas. Las tinieblas es un símbolo de quietud. Cuando nosotros estábamos en tinieblas no hacíamos sino dar vueltas sobre nosotros mismos, no avanzábamos, pero vino la luz y comenzamos nosotros a avanzar. La luz es Cristo y es la que viene a hacernos esa transformación. Si nos sometemos al poder de Dios, todo enemigo huye, toda potestad, toda hueste de maldad huirá de vosotros. Y dice allí el 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sí ve? Que es condicional. Si nosotros nos acercamos a Él, si creemos, si nos arrepentimos, Él va a estar allí al pie. Él nos dice, no temas ni desmayes, no tengas miedo, dice la palabra de Dios. Más de 365 veces nos dicen las Escrituras, no temáis, yo te ayudo, yo soy tu ayudador, yo soy tu refugio, yo soy tu escudo, así como era escudo Abraham antes de llegar esa transformación al hombre natural, porque Abraham también estaba allí, estaba muerto también en delitos y pecados, pero de allá viene el Señor y lo rescata, y en visión le muestra, Éxodo 15, donde le coloca esa visión que él va a ser escudo para que todas las cosas le vayan a bien. Un escudo es lo que en las batallas antiguas colocaban los soldados a su alrededor para defenderse de las flechas. Todo tropezaba allí, y el Señor le decía allí a Abraham, y te dice a ti y a cada uno de nosotros, que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro refugio. Todo lo que venga contra nosotros por obras del enemigo, del que acusa, dice, el diablo es el que acusa, o es Satanás, el adversario, es el que está atacando continuamente, porque estamos nosotros llenos de adversarios. Dice el Salmo 3,
que estamos rodeados de enemigos y de adversarios, la angustia, el miedo, el temor, la desesperación. Todo eso es adversarios, todo eso es parte del enemigo que nos viene a debilitar. Pero Dios es nuestra fortaleza, nos hablaba el Señor a través allí del hermano. El Señor es nuestra fortaleza y Él conoce a los que en Él confían. Nahum 1:7. El Señor conoce a los que en Él confían. Si tú colocas toda la confianza en el Señor te va a conocer y te va a proteger, te va a librar de las acechanzas del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si no estamos nosotros con esa luz verdadera en nuestro corazón, con ese Santo Espíritu, con ese poder que Él quiere darnos nosotros, ese mismo poder con que levantó el Padre a su Hijo, la supereminente poder de su fuerza con que lo levantó de allí entre los muertos. Y hoy esa misma fuerza, ese mismo poder es que nos levanta y nos dice que nosotros debemos, así estemos en el mundo, ya no amamos las cosas del mundo, ¿sí? Porque el mundo viene y te atrapa, es una corriente fuerte, y si no tenemos nosotros esa protección, mientras estemos aquí en el paso por esta tierra, vamos a ser arrastrados. Dios quiere que salgamos de allí y dice ahí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No se puede tener doble ánimo, como estábamos nosotros en la vida antigua, sin Cristo, sin Dios y sin ley. Íbamos nosotros a las llamadas iglesias y pedíamos nosotros por el mal, para hacer el mal, ¿sí? Para tener sabiduría, para robar o para mentir, para engañar. Y era ¿qué? Doble ánimo. Y estábamos yendo ¿a qué? A un templo, pero era un templo ¿qué? Material. Era algo material, no. El templo que Dios quiere habitar eres tú. Nosotros somos templo del Dios viviente. Dios es espíritu, Juan 4:24. Y por eso es, como es espíritu, nosotros hacíamos y deshacíamos y no teníamos temor. Hoy el Señor nos muestra que ese temor, ese poder de Dios ya está en nosotros. Por eso Él quiere que este nuevo año que está empezando, comiences a creer verdaderamente, a escuchar atentamente que hablaba la palabra del Señor allí en el libro de Nehemías a través del profeta Esdras, ¿sí? Que se debe escuchar atentamente, porque ahí es donde está la verdadera transformación del ser humano, en el espíritu de la mente. Por eso habla de almas adúlteras. En el alma es donde están los sentimientos, donde está el conocimiento. Allí es donde el Señor está viendo, está la conciencia de lo que tú decides si estás haciendo bien o estás haciendo mal. Dios quiere transformarte en este nuevo año, que comiences con esa actitud de creer verdaderamente que hay un poder grande, misericordioso, que Dios quiere para tú y para toda tu familia, ¿sí? Y para cada uno de nosotros, para que podamos recibir todas las bendiciones que Él tiene preparadas para el pueblo que lo ama en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Lee el 5 de ahí mismo, el 5. El 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Gloria a Dios. No sabemos que tenemos esa parte de Dios en nosotros, ese tesoro en vasos de barro. En nuestra vasija débil está ese tesoro en vasos de barro. Por eso nosotros no podemos contristarlo, y nosotros lo contristamos con nuestros actos. Por eso nos reprende. Hay veces el Señor utiliza personas, el Señor utilizó un asno con Balaán por estar maldiciendo, siendo un profeta del Señor, salía por la boca agua limpia y agua sucia. Nosotros hay veces ofendemos a nuestro prójimo de una manera u otra. Nuestro prójimo puede ser nuestra esposa, un amigo, un hijo, y nosotros ofendemos, y por nosotros no puede salir maldiciones y bendiciones, porque nosotros hemos venido a heredar bendiciones. Entonces el Señor quiere es que nosotros verdaderamente en Cristo son benditas todas las familias de la tierra en su simiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que lograr?
tenemos que esforzarnos es en lo del Señor, en lo espiritual, no dejarnos robar nuestra alma, que es espiritual, de cosas pasajeras, deseos engañosos que nos apartan a la sincera fidelidad a Cristo, como dice Corintios 11. Entonces, nosotros no podemos dejar robar nuestra alma para que nosotros no tengamos verdaderamente la fuerza del Señor, porque el Señor dice que el pecado nos aparta del Señor, pero Cristo ya nos limpió de esas obras de muerte, ya hizo efecto en nuestras vidas, dice el Señor. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a levantar? Pues con la palabra del Señor, es nuestra fortaleza, ¿ya? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, el poder de su fuerza, o si no, el enemigo sigue haciendo su obra de destrucción y nos aplica los dolores de la muerte. Los dolores de la muerte se los quiso aplicar al Señor Jesucristo y no pudo, porque el Señor venció el pecado y la muerte. ¿Cómo iba a aplicarle los dolores de la muerte? No podía. El Señor pisoteó la muerte y el Hades y se levantó el polvo de la tierra, resucitó, y Él nos dejó esa parte espiritual a nosotros para que nosotros no seamos angustiados por el enemigo, pues porque nos roba el alma, nos debilita y nos pone un poco de cosas terrenales, un poco de cosas vanas, pasajeras, un poco de basura en nuestro corazón por no tener esa parte del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Entonces somos débiles, nos falta esa parte que el Señor nos ha regalado y vino por nosotros, y Él nos recuperó y nos apartó para Dios, para que nosotros podamos adorarlo, glorificarlo y bendecirlo. Por eso cuando nos reprende la esposa o un amigo por estar haciendo algo dañino, un acto de nosotros malo, nosotros tenemos que poner eso como parte de Dios, porque Dios nos llama la atención de muchas maneras. Puedo utilizar las personas. Cuando mi esposa a mí me llama la atención por algo indebido, por una mala conducta, yo le pongo atención, a pesar, dice el Señor, dice que hemos de seguir orando, ¿ya? Y tratar de nosotros esa falta, enmendarla y borrarla y poner la voluntad del Señor, porque el Señor de una manera u otra nos pone alguien quien nos reprenda qué es lo que estamos haciendo, porque existe el bien y existe el mal. Y si yo no tengo esa parte espiritual, pues yo no me voy a humillar, ¿ya? Todo el que se humilla será levantado. Y el que esté allá arriba, pues que no quiere humillarse, dice el Señor, va para el piso, porque hay mucha soberbia, mucha prepotencia, inclusive en los mismos pastores que se toman la palabra de Dios como si la palabra de Dios fuera de ellos. Y nos está diciendo que Esdras abrió el libro de la ley y habló y tomó la palabra de Dios, y que estaba por encima de todos nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser servidores del Señor y ser humildes, no soberbios, prepotentes, como hay un poco de que pastorcillos, dice ellos, y cogen a la grey de Dios y los humillan con un poco de cosas que no los ha levantado Dios, sino que los ha levantado los mismos feligreses que no tienen el conocimiento de Dios, ni la sabiduría, ni el entendimiento de Dios, porque no hay palabra de Dios, dice el Señor. Nosotros tenemos que tener la palabra del Señor a todos, como Esdras, que tenía la palabra y todo el pueblo decía amén y tenía entendimiento y conocimiento y escuchaba atentamente la voz del Señor, que es la palabra de Dios, como dice el sacerdote Samuel. Samuel decía, se complace el Señor, 1 Samuel 15, 22, se complace el Señor en los sacrificios, poco de cosas que hacemos externas, terrenales, como que se obedezca la palabra del Señor. El obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, nosotros estamos atentamente, como ese pueblo estaba atentamente ante la palabra de Dios, que el libro se abrió en Nehemías y se leyó la palabra del Señor, como estamos haciendo en este lugar, leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Primera de Corintios, porque dice ahí en Santiago 4, que el Señor nos anhela celosamente la parte de Él, que es el Espíritu, y nosotros la parte espiritual tenemos que cuidarla. Es algo que Dios nos regala, que es eterno. La parte espiritual, nuestra alma, es eterna. La parte del cuerpo, el soma, pues vuelve a la tierra, más el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero nosotros tenemos que glorificar a Dios en esta debilidad que tenemos en el cuerpo. Somos débiles, pero el débil diga fuerte soy. Por eso tenemos que tener la parte espiritual y fortalecernos en el Señor
y el poder de su fuerza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si no tenemos la parte espiritual, pues vamos a estar tristes, ya abatidos. Cualquier cosa nos puede a nosotros robar el alma y comenzar la depresión, la angustia, y eso nos enferma nuestra parte débil, que es nuestro cuerpo, que es débil, y empezamos a enfermarnos y empezamos a debilitarnos por esa energía baja, negativa, mundana, que es más que David, Goliat, que es el mundo y sus deseos y todas estas cosas externas, terrenales, temporales, no puede ser más que Dios. Dios está por encima de todas estas cosas que son pasajeras, porque dice que Moisés renunció al tesoro de los egipcios por el galardón, por la parte eterna, por la parte espiritual, por el gozo del Señor, por la fuerza que nos da el Señor, por la alegría, por el vino, por el mosto, la verdad. Todas esas cosas son espirituales. Dice el Señor en 1 Corintios 3:16, porque el Señor anhela nuestra parte espiritual, es la parte de Él donde lo tenemos que adorar. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabemos que somos templo de Dios? Y lo vituperamos, lo destruimos, haciendo cosas negativas, echándole alcohol, echándole sexo en desorden, echándole inmoralidad, homosexualismo, lesbianismo, todo lo de Sodoma y Gomorra al templo de Dios, que somos nosotros. Somos ignorantes o metiéndonos con prostíbulos, donde vamos a contaminar a nuestras esposas por estar en esa parte débil, dice el Señor, porque no tenemos esa parte espiritual. Que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que cuidar esa parte espiritual. Tenemos que fortalecernos y llenarnos de la parte del Señor para nosotros glorificar a Dios y para adorar a Dios en este tesoro, vasos de barro. Somos templo de ese Dios viviente, el cual no es de nosotros. El templo de Dios, los pensamientos, nuestra mente tiene que ser purificada. Entonces dice aquí en Gloria a Dios, en Ezequiel 36, le damos Ezequiel 36, para nosotros terminar, que el Señor es el que nos limpia de todos nuestros ídolos, de todas nuestras inmundicias. Nosotros no tenemos ese poder, sino que el Señor nos va fortaleciendo a través del pan, que es la palabra de Dios. Vamos alimentándonos y vamos creciendo como la luz de la aurora en espíritu y en verdad. Dice el Ezequiel 36, 24, y yo os tomaré las naciones. ¿Quién? El Señor nos toma de lo vil del mundo, nosotros de lo vil del mundo, del barro, nos sacó el Señor de la inmundicia, de la olla de barro. Dice el Señor, y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿A cuál? A la celestial, a la Jerusalén celestial. Nosotros tenemos la parte espiritual, nos está diciendo el Señor hoy. Él anhela el espíritu que ha puesto en nosotros. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Ezequiel 36, 25. El agua limpia, ¿qué nos puede limpiar? La palabra del Señor. ¿Qué limpia? Nuestra conciencia. El pecado de Judá está escrito en el corazón del hombre, ella, en las tablas de su corazón. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, porque éramos inmundos. Todo lo del mundo ya lo teníamos nosotros metidos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Y de todo. El Señor decía, las aves del cielo tienen guaridas y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Nosotros sacábamos el GPS del Señor, lo rechazábamos y metíamos lo del mundo, ¿da? Toda la inmundicia, dice el Señor. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Poco de ídolos que teníamos. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, que nos está diciendo el Señor hoy ahí en Santiago 4, que Él anhela su espíritu. Él es celoso con su espíritu. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, nuevo corazón, una nueva alma. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Gracias, Señor, por nosotros tener esa parte, Señor, donde sembramos esa semilla, Señor, esa palabra de Dios viva y eficaz que penetre, como dice la palabra, Señor, en Hebreos 4, es el poder de Dios que no vuelve vacía. Padre Santo, regamos, Padre, los árboles con esa agua viva para que reverdezcan, Señor,
que es la palabra de Dios que nos has dado, que es vida. Las palabras que os he dado son del Señor, que son vida, son aliento, son fuerzas. Es el gozo del Señor nuestra fortaleza al venir al Señor. Muchas gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que corra y sea glorificado tu santo nombre y entre a los corazones, a las almas. Señor, dice, quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, Señor. Padre Santo, Señor, toda piedra, toda roca se deshace con el poder del verdadero Dios, que es Cristo Jesús, que vino a darnos vida en abundancia y la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado hoy, Señor, que es viva y eficaz, Padre, que penetre al alma, al espíritu que nos estáis diciendo hoy, Señor, y disciernan los pensamientos de su corazón, y que toda inmundicia, Padre, toda cosa que esté en la mente, Señor, toda cosa, Padre, que contamine nuestro corazón, porque lo que contamina al hombre es lo que tenga en su corazón, sea lavado y limpiado con la sangre de Cristo Jesús. Toda cosa mental, Señor, negativa se deshace con la sangre de Cristo y despierta las conciencias. Despiértanos, Señor, de ese estado inconsciente y la conciencia sea lavada con obras de muerte para estar con ese Dios viviente, Señor. Muchas gracias, Señor, por este año que ha pasado y el que sigue, Señor. Seguimos de largo en el nombre de Cristo Jesús, que el Señor Todopoderoso, el que nos da aliento, vida y todas las cosas. Amén. Amén. El Señor los bendiga y los guarde. Buenas noches.